Quiero iniciar diciendo que cuando era niño, jamás hubiera imaginado ser lo que soy al día de hoy. En mi infancia era muy inquieto, travieso, el típico chico que siempre tenía una nueva novia cada semana y que se enamoraba con facilidad. Mi madre trabajaba mucho para mantenernos, ya que quedó viuda muy joven, y aunque me amaba con todo su corazón, vivía preocupada de que algún día tomara el camino equivocado. Temía que sin una figura paterna me dejara llevar por los vicios y las malas compañías. Fueron pasando los años y mi comportamiento era literalmente desastroso hasta que cambió de un día para otro. Cuando entré a estudiar la preparatoria, de repente, las fiestas, las bromas y los enamoramientos dejaron de llenarme. Sentía un vacío dentro de mí, como si mi vida no tuviera un propósito real. Fue entonces cuando lo supe. Algo más grande me estaba llamando. Sentí una voz dentro de mí, un llamado que me decía que debía entregarme a Dios. Al principio luché contra esa sensación, pero el sentimiento se hizo cada vez más fuerte, hasta que un día, sin poder ignorarlo más, hablé con mi madre. Le dije que quería entrar al seminario, que sentía un amor profundo por Dios y que debía seguir ese camino. Ella se emocionó, aunque también noté tristeza en su mirada. Sabía lo que significaba. Yo era su único hijo. No habría nietos ni una familia más grande, pero aún así me apoyó sin dudarlo. Me dijo que mientras yo sea feliz, ella también sería feliz. A partir de ese momento me entregué por completo a mi vocación. Me esforcé al máximo, queriendo ser de los mejores, y mi dedicación tuvo su recompensa. A los 22 años fui seleccionado para estudiar en el Vaticano por un par de años. Era una oportunidad única, el sueño de cualquier seminarista. Así que con una mezcla de emoción y nostalgia, dejé mi hogar y emprendí el viaje hacia Roma. Y siendo completamente honesto, jamás imaginé que, entre las paredes sagradas del Vaticano, descubriría secretos que pondrían a prueba mi fe. Llegar a Roma fue como entrar en un sueño. Las calles empedradas, el murmullo del italiano en el aire y la majestuosidad del Vaticano me hacían sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Al cruzar las puertas del seminario, fui recibido por el rector, quien con una sonrisa cálida me dio la bienvenida y me asignó mi habitación. El primer día, durante la cena, me senté junto a dos jóvenes que, al igual que yo, parecían nuevos en este vasto mundo. Uno de ellos se presentó como Luca, de Italia, y el otro como George, de Estados Unidos. Aunque nuestros acentos eran diferentes, compartíamos algo en común, una pasión por servir a Dios. Una tarde, después de una clase particularmente desafiante sobre teología moral, nos reunimos en el jardín del seminario. La conversación, como siempre, giraba en torno a temas profundos, pero George, con su característica energía, propuso algo diferente. ¿Por qué no aprovechamos el fin de semana para explorar la ciudad? Roma está llena de iglesias y lugares históricos, y siempre hay algo que descubrir. Su entusiasmo era contagioso, y rápidamente se unió a la conversación Luca, quien con una sonrisa misteriosa añadió que conocía algunas iglesias que tuvieron tiempos mejores. Estaban actualmente abandonadas, pero su arquitectura era impresionante. George y yo aceptamos sin dudarlo. La idea de visitar lugares olvidados, con historias que solo los muros podían contar, nos emocionaba. Además, Luca, con su aire de conocedor de los secretos de la ciudad, parecía ser la persona ideal para guiarnos en esa aventura. El fin de semana llegó y, como había prometido, Luca organizó el viaje. Rentamos un auto pequeño y salimos de la ciudad. Finalmente llegamos a nuestro destino, una iglesia olvidada por el tiempo, oculta entre árboles y ruinas, lejos de las rutas turísticas y casi invisible. La fachada, aunque desgastada por los siglos,
Aún conservaba una belleza misteriosa. La iglesia estaba completamente vacía, con la excepción de las sombras que se deslizaban por sus paredes. Luca, con su habitual tranquilidad, nos guió al interior. El aire estaba frío y pesado. Las ventanas rotas dejaban pasar destellos de luz que iluminaban figuras de santos desgastados, mientras que el altar, cubierto por la humedad y el polvo, parecía una reliquia de otro tiempo. Este lugar tiene una historia que pocos conocen, nos dijo Luca mientras nos acercábamos al altar. Fue un centro religioso importante, pero después de un evento misterioso, fue abandonada. Algunos dicen que aún guarda secretos, pero nadie se atreve a investigar. La atmósfera se volvía cada vez más densa mientras caminábamos por el pasillo principal. De repente, se escucharon unos pasos detrás de nosotros. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nadie. Solo estábamos los tres. Entonces algo extraño sucedió. En una de las esquinas, casi fuera de nuestra vista, un destello de luz apareció por un momento, seguido de un chillido. Nos quedamos en silencio, mirando con atención, pero el ruido cesó tan rápido como había comenzado. Yo, intentando mantener la calma, les dije que solo eran ruidos de un edificio viejo, que debíamos seguir adelante y ver lo que habíamos venido a ver. Después de todo, eso era lo que nos había prometido Luca, un lugar lleno de secretos, y de eso era de lo que se trataba nuestra aventura. Decidimos continuar nuestra exploración y nos dirigimos hacia la sacristía y los cuartos que rodeaban la iglesia. Mientras caminábamos, notamos una puerta cerrada con un candado grueso, oxidado por el paso del tiempo. Nos acercamos y, con una mezcla de curiosidad y cautela, intentamos empujarla. El sonido metálico del candado fue lo único que resonó en el aire, pero no pudimos abrirla. «Probemos por la parte de atrás», sugirió George con una chispa de entusiasmo. «Tal vez haya una ventana o algo que nos permita entrar». La idea de investigar nos picó aún más la curiosidad, así que decidimos salir y rodear el edificio. Al llegar al lado opuesto, una ventana de cristales rotos se ofreció ante nosotros como una invitación al misterio. Sin pensarlo demasiado, comenzamos a romper el vidrio que quedaba, hasta que la abertura fue lo suficientemente grande como para que pudiéramos pasar. Con las manos temblorosas pero emocionadas, uno a uno, nos introdujimos al interior de aquel cuarto, que nos recibió con un aire frío y viciado. Empezamos a revisar la habitación. En el centro de aquella había una cama, forjada con metal. Tenía una cabecera con barrotes. Las sábanas estaban rasgadas, sucias. Pero lo más inquietante eran las cuerdas que colgaban de las esquinas, atadas de manera que parecía que hubieran sido colocadas para atar a alguien o a algo. En un rincón había una silla desgastada, con más cuerdas en sus brazos y respaldo, como si hubiese sido diseñada para inmovilizar a una persona. A medida que nuestros ojos exploraban el lugar, nos dimos cuenta de los detalles macabros. Había marcas en las paredes, como rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado escapar. Una sensación de desesperación y terror impregnaba el aire. En un rincón encontramos libros. Algunas páginas estaban arrancadas, otras apenas legibles. Junto a ellos bandejas metálicas oxidadas, con restos de comida seca. Mientras más me fijaba, más náuseas sentía. Vi a un costado de la cama un orinal de hospital, uno de esos que se usan para que los enfermos hagan sus necesidades sin tener que levantarse. El cuarto, en su totalidad, parecía haber sido un lugar de cautiverio, de sufrimiento. No era solo la habitación de una persona enferma, era el escenario de algo mucho más oscuro, algo tan retorcido que ni siquiera las paredes parecían querer recordarlo. En ese momento la puerta que habíamos intentado abrir antes empezó a sacudirse violentamente.
El sonido de los golpes resonaban por toda la habitación, como si alguien estuviera del otro lado, golpeando furiosamente con una fuerza inhumana. El candado crujió y la madera de la puerta vibró con el impacto. Nos dirigimos a la ventana por la cual entramos, y fue entonces cuando, en mi desesperación, traté de impulsarme para salir. Un cristal afilado se desprendió y cortó mi antebrazo con una precisión aterradora. El corte era profundo, y la sangre comenzó a brotar con rapidez. Corrimos hacia el auto, nos subimos y arrancamos a toda velocidad, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, me llevaron de inmediato a una clínica para que me cosieran la herida. El médico, un hombre mayor y de aspecto serio, vio el corte y frunció el ceño al ver lo profundo que era. «Esto necesitará al menos 7 puntadas», me dijo mientras me preparaba para la sutura. El procedimiento fue rápido pero doloroso. Salí de la clínica con el brazo vendado, y aunque el dolor ya no era tan fuerte, la sensación de lo que habíamos vivido ese día no desaparecía. Conforme pasaron los días, traté de restarle importancia a lo ocurrido, pero algo no encajaba. Comencé a notar situaciones extrañas, pequeños detalles que pasaban desapercibidos para los demás. En el seminario, durante las clases o en conversaciones informales, escuchaba comentarios entre los profesores y sacerdotes que hablaban de cosas que no debían ser contadas, cosas que se sabían dentro del Vaticano, pero que no podían revelarse para no asustar a las personas. Nunca fueron directos, pero sus palabras insinuaban que existían misterios que solo algunos estaban preparados para conocer. La curiosidad comenzó a crecer en mí, y con el tiempo me atreví a hacer preguntas. Fue durante una clase de teología dogmática, cuando el profesor hablaba sobre la acción del mal en el mundo, que levanté la mano y pregunté: «Padre, ¿qué nos puede decir sobre los exorcismos? ¿Cómo es que el demonio puede entrar en una persona?» El aula quedó en silencio. Era un tema que no se trataba a la ligera, y el sacerdote que impartía la clase tomó un respiro antes de responder. «El demonio no puede poseer a alguien sin una razón», comenzó con voz pausada. «Según la enseñanza de la Iglesia, para que haya posesión demoníaca deben darse ciertas condiciones. En primer lugar, la persona debe abrirle una puerta. Esto puede ocurrir por prácticas ocultistas, maleficios, pactos con fuerzas oscuras, o incluso una vida de pecado grave y constante. La posesión no es algo que suceda de la nada. Es como un ladrón. No puede entrar en una casa cerrada con llave, pero si la puerta está entreabierta o la ventana rota, entonces puede colarse. Que no toda influencia demoníaca es posesión. Existen distintos grados de acción del maligno: la tentación, que todos sufrimos; la obsesión, cuando una persona se siente constantemente atacada por pensamientos oscuros o perturbadores; la infestación, cuando objetos o lugares son afectados por presencias malignas; y la posesión, que es cuando un espíritu maligno toma control del cuerpo de una persona. El sacerdote notó que me quedé pensativo. Entonces agregó que los exorcismos no son un espectáculo ni algo que se tome a la ligera. Solo los sacerdotes autorizados por un obispo pueden realizarlos, y solo después de que se haya descartado una enfermedad mental o médica. La Iglesia es muy cautelosa con estos casos, porque el enemigo es astuto y se esconde donde menos lo esperamos. El aula permaneció en un silencio tenso. La respuesta del sacerdote había dejado una inquietud en todos, como si con sus palabras hubieran abierto una puerta a algo que no queríamos conocer. Fue entonces cuando otro seminarista levantó la mano. «Padre, entonces es cierto que en el Vaticano se realizan rituales de exorcismo». El profesor nos miró con seriedad, pero por primera vez en toda la clase titubeó al decir que el Vaticano tiene sacerdotes exorcistas, que sí, se han llevado a cabo exorcismos, pero siempre en casos graves y bajo la autoridad de la Iglesia.
Otra voz se alzó desde el fondo del aula y preguntó si era verdad de que hay casos que salen mal cuando la persona no se libera. El sacerdote frunció el ceño y contestó que no deberíamos especular sobre cosas que no comprendíamos, que lo que necesitamos saber era que el mal es real. Todos querían seguir preguntando, pero el sacerdote miró el reloj y cerró abruptamente su libro. Dijo que hasta aquí era la clase y que nos veríamos la próxima semana. Esperé a que los demás se marcharan y me acerqué a él. No quería hacerlo delante de todos, pero necesitaba respuestas. Con el corazón golpeándome el pecho, le conté sobre la iglesia abandonada que habíamos visitado. Describí el cuarto sellado con candado, las cuerdas en la cama, la silla con las mismas marcas, y finalmente le dije el nombre del lugar. Apenas lo mencioné, vi cómo su rostro se endurecía. Fue un cambio sutil, pero lo noté. Se quedó en silencio por un momento, luego suspiró y bajó la mirada. Me dijo que esa iglesia había sido cerrada hacía muchos años atrás, pero no porque estuviera en ruinas, no porque simplemente fuera vieja. La cerraron porque dentro de sus muros se realizaron exorcismos durante años. Entonces me contó la razón. Un exorcismo salió mal. No entró en detalles, pero dejó claro que aquello que estaban tratando de expulsar no se fue. Algo salió terriblemente mal y las consecuencias fueron catastróficas. Los sacerdotes que participaron en el ritual resultaron heridos, algunos físicamente, otros de formas que ni siquiera podían explicarse. El Vaticano decidió cerrar la iglesia, sellar sus puertas y hacer que nadie más pudiera entrar. Pero yo había entrado. Mis amigos y yo habíamos cruzado ese umbral. El profesor me miró con gravedad y me advirtió que tuviera cuidado, que rezara con fe, que si notaba algo extraño lo buscara de inmediato. Después de aquella conversación con el sacerdote, comencé a notar cosas que antes no percibía. Según la enseñanza de la Iglesia Católica, una persona que sufre una posesión demoníaca puede experimentar fenómenos perturbadores. Entre ellos se encuentran hablar en lenguas desconocidas que jamás ha aprendido, manifestar una fuerza física descomunal que supera su capacidad natural y poseer conocimientos sobre eventos o personas que le serían inaccesibles por medios ordinarios. Además, es común una aversión profunda hacia objetos sagrados, como cruces o imágenes religiosas, así como la manifestación de enfermedades o afecciones que no pueden ser diagnosticadas ni tratadas médicamente, y justamente eso empezó a suceder. A medida que los días pasaban, noté un cambio inquietante en Luca. Su comportamiento comenzó a volverse errático. De la nada se mostraba irritable y evitaba la compañía de todos nosotros. Ya no participaba en las conversaciones ni en las oraciones comunitarias, y cuando alguien mencionaba algo sagrado, su expresión se torcía con incomodidad. Al principio pensé que solo estaba pasando por un mal momento, pero luego empecé a notar cosas más perturbadoras. Durante las noches en la habitación que compartíamos, Luca murmuraba en sueños, pronunciando palabras en un idioma que no reconocía. A veces se despertaba de golpe, con la respiración agitada y los ojos fijos en la oscuridad, como si viera algo que yo no podía percibir. Su aversión a lo sagrado se hizo evidente. Cuando el sacerdote comenzó la oración, se levantó abruptamente y salió de ahí sin decir palabra. La inquietud creció en mí cuando comencé a escuchar sonidos en nuestra habitación por la noche, susurros que parecían provenir de algún rincón oscuro, aunque sabía que solo estábamos los dos. A veces despertaba con la sensación de que alguien más estaba en el cuarto, pero al prender la luz, no había nadie más. Según la tradición católica, estos síntomas podrían ser indicativos de una influencia demoníaca, no necesariamente una posesión completa, pero sí una vejación o una obsesión. La vejación podía manifestarse en tormentos físicos o mentales,
ataques inexplicables al cuerpo y a la mente. La obsesión, en cambio, se infiltraba en los pensamientos, induciendo al miedo, a la desesperanza y al rechazo de lo sagrado. No podía quedarme de brazos cruzados, así que tomé una decisión. Fui a ver al profesor al que le había contado sobre la iglesia abandonada. Le conté todo: el cambio en Luca, su rechazo a lo sagrado, los murmullos en la noche, las miradas perdidas, esa sensación de que algo lo estaba consumiendo desde adentro. El sacerdote me escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé, guardó un largo silencio. Luego dijo que eso era grave y que teníamos que actuar de inmediato. Esa misma tarde se acercó a Luca, con la naturalidad de alguien que simplemente quería conversar. Lo llamó aparte después de la clase y habló con él durante un largo rato. No pude escuchar lo que decían, pero desde la distancia vi la expresión de Luca, primero confusión y luego incomodidad. Cuando la conversación terminó, Luca salió casi huyendo. El sacerdote se me acercó después y me dijo que Luca no estaba bien, que lo observara de cerca y le avisara si notaba algo más preocupante. Más tarde, cuando estábamos a punto de acostarnos, noté que Luca estaba inquieto. Se sentó en el borde de su cama con la cabeza entre las manos. Después de un largo silencio, finalmente comenzó a hablar. Me confesó que llevaba tiempo con dudas sobre su vocación, que no estaba seguro de querer ser sacerdote. Aquellas palabras me sorprendieron, porque Luca siempre había sido de los más convencidos, el más apasionado en las discusiones teológicas, el primero en ofrecerse para ayudar en cualquier actividad religiosa. Pero ahora había algo en su voz, una inseguridad que jamás le había escuchado antes. Continuó contándome que un fin de semana había salido del seminario y se había quedado con su familia, que también vivía en Roma. Durante esos días lo llamó su exnovia diciéndole que necesitaba hablar con él, que estaba pasando por un momento difícil. Luca, sintiéndose en el deber de ayudarla, aceptó encontrarse con ella. Se vieron en su departamento. Ella parecía diferente, desgastada, con los ojos hundidos y una expresión de inquietud que nunca había visto en ella. Le confesó entre lágrimas que estaba atrapada en algo de lo que no podía salir, una obsesión con la Ouija. Al principio lo había tomado como un simple juego, pero con el tiempo comenzó a sentir que tenía ventaja sobre ciertas situaciones. Sin embargo, a raíz de esas interacciones, comenzó a escuchar susurros en la noche, y una sensación de terror la invadía sin razón aparente. Luca intentó calmarla, le dijo que debía alejarse de aquello, pero ella no podía. Sentía que algo la llamaba, que la necesitaba. La desesperación en su voz, el miedo en sus ojos, hicieron que Luca olvidara por un momento su papel como seminarista. Entre el consuelo y el deseo reprimido, la noche terminó en intimidad. Pero lo que Luca no supo hasta más tarde fue que, todo el tiempo, la Ouija había estado debajo de la cama. A mitad de la noche, despertó con un escalofrío. Su primer pensamiento fue que la ventana estaba abierta, pero cuando se levantó a revisar, la encontró cerrada. La habitación estaba en completo silencio, pero había algo en el aire, una densidad extraña, una presencia invisible que lo hacía sentir observado. Fue entonces cuando sintió un impulso, una sospecha que no podía explicar. Se inclinó lentamente y miró debajo de la cama. Ahí estaba, un tablero de Ouija con el puntero en el centro, inmóvil pero con una energía latente que lo hizo apartarse de inmediato. Despertó a la joven y le preguntó por qué lo tenía ahí. Ella, aún somnolienta, le dijo que era algo natural para ella, que lo usaba tan seguido que ni siquiera lo pensaba. Para ella la Ouija ya no era un juego, era una parte de su vida. En ese momento algo dentro de Luca se rompió. Se vistió apresuradamente, sintiendo que había cometido un error irreparable.
Salió del departamento, pero desde entonces sentía que algo lo perseguía. No sabía si era culpa, miedo o algo más profundo. Luca entonces me confesó que siempre había sentido una extraña fascinación por lo oscuro, que desde niño se sentía atraído por lo paranormal, que cuando nos llevó a la iglesia abandonada, no fue por simple curiosidad. No sabía explicar la razón exacta, pero sentía que algo lo guiaba, como un impulso que no podía ignorar. Nunca había estado ahí antes, ni siquiera la conocía, pero de alguna manera supo llegar. Me dijo que necesitaba ayuda. Cada día se sentía más alejado de sí mismo, como si alguien más estuviera ocupando su cuerpo, sus pensamientos, su voluntad. Al día siguiente, sin dudarlo, lo llevé a ver al maestro. Cuando nos recibió, Lucas se sinceró completamente, derramando todo aquello que lo atormentaba. No ocultó nada, ni su duda sobre la vocación, ni su encuentro con su exnovia, ni la sensación de estar siendo acechado por algo que no comprendía. Cuando Luca terminó, el sacerdote le pidió que lo acompañara. Pasaron los días y luego las semanas. Luca desapareció de la rutina del seminario. Nadie hablaba de él. Nadie mencionaba su nombre. No hubo despedidas ni explicaciones. Era como si se hubiera desvanecido. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, otro seminarista entró en la habitación con una maleta en la mano. Me miró con una leve sonrisa y me dijo que sería mi nuevo compañero de cuarto. Lo observé en silencio, tratando de procesar la situación. Mi compañero era Luca, o al menos lo había sido. Pregunté por él, pero nadie me daba respuestas claras. Algunos decían que había renunciado al seminario, otros aseguraban que se había marchado sin dar explicaciones. El tiempo pasó y nunca volví a saber de él. A veces me pregunto si realmente renunció o si algo más ocurrió. Al día de hoy, soy un sacerdote con más de 25 años de experiencia, dedicado a la fe, a la oración y a ayudar a aquellos que buscan refugio en Dios. A lo largo de mi ministerio, he presenciado cosas que escapan a la comprensión humana, cosas que no pueden explicarse con la razón, pero ninguna de esas experiencias ha dejado en mí una huella tan profunda como la historia de Luca. En las noches de silencio a veces me pregunto, ¿qué habrá sido de él? ¿Habrá encontrado la paz que tanto necesitaba? Las respuestas siguen siendo un misterio, pero hay algo que he aprendido en todos estos años y te voy a compartir. El mal existe y no se oculta en lugares lejanos ni en cuentos de terror. Está en todas partes, acechando en lo que menos esperamos. La oración, la humildad, la fe inquebrantable en la gracia de Dios son las únicas armas que tenemos contra las fuerzas que buscan desviarnos. Así que no importa lo que el futuro nos depare, recordemos siempre que la luz es más poderosa que la oscuridad y que en nuestra fe encontramos la protección más grande contra el mal. Si te ha agradado esta historia o te ha dejado un mensaje, regálame tu like y déjame un comentario. Gracias por escuchar mis historias continuamente. Si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo. Bendiciones multiplicadas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?